Comunicado de la OCTRA, 11 de agosto 2020. Interpretación fundamental sobre la actual situación. Villus Coronae. Como siempre, creemos que es necesario aclarar que para todo aquel que aventura la lectura de este ensayo, es condición absolutamente necesaria poseer conocimiento previo de la obra completa de Luis Felipe Moyano sobre la sabiduría hiperbórea, ya que sin el compendio conceptual de esta, será difícil, si no imposible siquiera entender, mucho menos comprender la idea que mediante el presente se desea transmitir. También serán alteradas algunas palabras a los efectos de que el ensayo no sea eliminado en forma inmediata. Apelamos a la comprensión e imaginación de nuestros lectores. Es objeto de la presente echar luz sobre el presente argumento planetario que todos estamos padeciendo, salvo aquellos que administran el desarrollo de dicho argumento, Pandemic, Coronae Villus. Constituiremos una afirmación enfática al principio de este ensayo, que luego iremos explicando durante el desarrollo del mismo. La situación actual es consecuencia y confirmación del efectivo éxito en el cumplimiento de la misión que encomendaran los Sidas leales de Agartha al iniciado pontífice tirodal que conocimos como el señor Luis Felipe Moyano. Como podrá observarse más adelante, se utilizarán segmentos de descripciones ya desarrolladas, publicadas con anterioridad, convenientemente ampliadas y, si resulta necesario, corregidas en relación con el objeto principal de esta ocasión, como así también ensayos, conclusiones o arte realizados por terceras personas conocidas o no, que la coincidencia habilite, mencionando la fuente si el autor así lo solicita. En realidad tomamos el material que nos convenga en el momento dispuesto por nosotros, ya que de hecho somos los mentores del presente desarrollo, sin prejuicio de ningún tipo. En todos los casos, dichas coincidencias serán convenientemente aclaradas en todos los casos. Podría decirse que es nuestra intención iluminar algunos hechos puntuales que hacen a nuestro estar, y es que en nuestra calidad de híbridos semidivinos o denominados virias, poseemos un toque estructural que nos provee nuestra espiritualidad, la posibilidad de coexistir como esencia en la esfera de luz macrocósmica al nivel de los hebreos. Nos estamos refiriendo a lo que en anteriores oportunidades denominamos biexistencialidad de la esfera de luz. Como recordatorio de este concepto, citaremos el siguiente texto de nuestra autoría. Analizaremos la particularidad que instituye la intención de Él, Dios, su sentido en la designación de estos macroargumentos, las razas sagradas de sus correspondientes civilizaciones. Toda intención de Él sobre parte de su propia creación constituye una afirmación directa que impacta sobre su propia substancia, que es Él mismo. Por tanto, la condición impartida posee carácter prioritario absoluto y la ejecución de su argumento resulta inexorable. Tal acción, entre otros fenómenos, introduce una nota extrema que resulta en distintivo divino. Se trata de aquello que encontramos en el extremo del superconcepto. Como quiera que nos referimos a la actual estructura que constituyen la esfera de luz macrocósmica, el análisis de hecho versará sobre el andamiaje de la misma. En primer lugar, la raza sagrada hebrea que constituye una de las existencialidades que caracteriza la esfera de luz macrocósmica. Y en segundo lugar, la participación estructural en la misma, que protagoniza el Viria, en su condición de híbrido divino, constituyendo la restante existencialidad de la mencionada esfera. Estas imágenes simbolizan justamente la biexistencialidad de la esfera de luz macrocósmica. Esta condición es característica de todo Viria, pero la inconsciencia preponderante en el mismo le impide siquiera percatarse del más mínimo argumento con que el enemigo lo manipula y controla,
hundiéndolo en la más servil y espantosa esclavitud. Por lo que repetimos, es nuestra intención echar luz sobre la cuestión actual, a los efectos de contribuir positivamente a la posibilidad de aquellos que realicen el esfuerzo ciclópeo necesario para mantenerse en la cresta de la ola, en lo que a comprensión de los argumentos que el pueblo elegido esgrime en su inexorable destino, situarse a la diestra y siniestra de Jehová Dios Todopoderoso, su destino final. Para dar comienzo a una exposición coherente que explique claramente la anterior enfática afirmación, comenzaremos recordando la misión solicitada. Moyano debía escribir un libro. Tal la mención que los superiores le hicieran a su madre Rosalía, que terminó siendo el misterio de Belicena Vilca. A tal efecto, Moyano fundó la Octra. Esta constituía un elemento, según sus palabras, necesario para construir la obra solicitada. Rescatamos una referencia a este acto fundacional y su necesidad de una correspondencia de un miembro de la orden. Es difícil evaluar esta necesidad de Felipe para cumplir la misión, pues cada iniciado tiene su propia forma de realizar su voluntad sobre la realidad que quiere impresionar, modificar o lo que fuese. Este contexto vivo o grupo de personas que constituía su necesidad no era simplemente un grupo de personas. El mismo debía estar referenciado esotéricamente. Quizá, para entender esta cuestión, sea necesario comprender qué significa escribir y editar para un iniciado de la talla de Felipe. De boca suya, casi todos supimos escuchar en alguna ocasión la revelación que ese enviado de Chambalá, Morales, le hiciera entonces, antes de que viajara a la Antártida. Usted, Moyano, es un iniciado especialista en alquimia social. Ocurre que para escribir sobre la sociedad, es decir, interesarla realmente, como un bisturí interesa la carne, modificarla, repito, escribir y editar, algo que no constituya un vulgar escrito, con una existencia efímera de algunas décadas, como cualquier ensayo conocido, sino algo que constituya una verdadera obra con el poder de mutar. Se debe apoyar el lápiz oppositionis, en los extremos de tiempo, de forma que la madera universal, superestructura, quede impresa, mutada, y constituya senderos sociales naturales de cordura, que se desarrollarán a través de sus respectivas macromatrices. Se debe también recordar la importante condición geográfica, o quizá entender la consigna, la misión. Él debía escribir y editaría en tiempo, forma y lugar que a su tiempo le indicarían. Entonces, la novela era su misión, pero también escribió una extensa obra que llamó Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Esta obra debió escribirla antes de la mencionada novela, porque necesitaba que los miembros de su orden fueran idóneos a los requerimientos que su misión planteara. Podemos a partir de estos conceptos especular cuál era la función de los miembros de la orden, que podríamos definir en dos consignas principales, A y B. Consigna A. Los miembros de la orden debían proporcionar un espacio seguro, amurallado. A tal efecto, algunos miembros fueron iniciados en el misterio de las runas de Nabután, de forma que pudieran sostener esa propiedad amurallada, cuando la macroestructura iniciara el sitio psicológico al ámbito de la escritura de la novela. Así las cosas, se instituyeron murallas psicológicas concéntricas, siendo las más cercanas constituidas por los individuos a los que les fue administrada la iniciación hiperbórea de primer grado, constituyendo estos el concepto de muralla por excelencia. Esta era la condición, si se quiere, estática. Ahora bien, esta condición fundacional tenía en sí misma una serie de funciones claramente expuestas en sendas cartas a los elegidos, publicadas como prólogos de los libros Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea,
primera y segunda parte, y constituían en sí la forma en que el misterio de su interior se comunicaría con el exterior. Y esta era en realidad la consigna B, la condición dinámica. A continuación, ahondaremos un poco más en la necesidad del muro. Los conceptos vertidos en toda la obra de Moyano, pero fundamentalmente en la novela, constituyen las verdades trabajadas, enterradas, mitificadas, desvalorizadas, desaparecidas, que revelan la espiritualidad y origen extraterrestre semidivino del Viria. Su revelación, su redescubrimiento, prácticamente no era posible sin un lenguaje adecuado que expresara el exquisito significado preciso. Sin la actualización de un lenguaje apropiado, la revelación caería en saco roto, pues no habría estructura cultural que pudiera recepcionar conceptos completamente desarraigados. Estos debían ser administrados delicadamente y observada su evolución, pues solo la correcta constelación de los mismos en la mente del Viria le permitiría caminar los senderos propuestos por la revelación. De esta forma, la estructura circular de los miembros se ajustaba cual degradé a la diferencia existente entre el misterio del interior con la expectativa del exterior. De esta forma, el escrito tejido construcción se fue constelando exitosamente. Ahora bien, la mencionada diferencia no estaba solo constituida por simples conceptos. Si así fuera, estaríamos hablando de una simple narración del tipo revisionista, y definitivamente ese no es el caso. Mencionamos el escrito como novela mágica, y esto es así, pues se trata de un tejido metafísico, que a modo de puente conecta concepto tras concepto a una realidad no habitual, sino que constituye la constelación de una cadena de hechos culturales, críticos, que constela un futuro diferente. La efectiva acción disuasiva del poder de la indeterminación del espacio-tiempo que provee la aplicación del infinito actual sobre cualquier porción de espacio ponderable es absoluta, y la efectiva presencia de un pontífice presupone, entre otras cosas, del control de la coincidencia, con intereses que normalmente no resultan ayornados a ningún interés anímico, representado por el karma de cualquier individuo. Para terminar con este concepto, cabe aclarar que lo normal es que el profundo, o si se quiere, verdadero significado de un evento inscrito dentro de la estrategia de un pontífice, invariablemente resultará evidente en su correcto punto de maduración, es decir, cuando la profundidad del contexto axiológico del evento resulte coincidir con el nivel de cuantificación del contexto habitual. Cuando el tejido realizado se transforma en contexto habitual, el trabajo ha sido realizado y ya nos encontramos en un mundo diferente, aunque nadie lo note, un mundo en donde el espíritu cautivo en la materia tiene la posibilidad de romper las cadenas que lo apresan. Moyano expresaba que solo necesitaba unos 1000 cerebros que afirmaran la construcción plasmada en la novela mágica. Esa cantidad bastaba para constelar la posibilidad que los sidas señalaban a nivel planetario. Bien, eso se cumplió con creces. Este tipo de acción solo es posible con el concurso de las runas, es decir, que el pueblo elegido ya no dispone de tiempo, de centurias o milenios, que es lo que les llevaría a distorsionar nuevamente la realidad, creando mitos, procurar el cambio de significado de las señales, creando profecías forzadas para torcer las verdades iluminadas expuestas, actualizadas con el poder del sentido puesto por el Viria despierto. Como hemos dicho, si bien la ascensión de la raza elegida al seno del Señor es inevitable, inexorable,
pues es un mecanismo inherente de la Kalachakra, luego de la exitosa misión del pontífice. El futuro es el que los siddhas leales al espíritu eterno habían previsto, y eso es lo único que importa. ¿Daremos batalla? Seguramente, nobleza obliga. Pero volvamos al tema que nos convoca, y una vez más, recordemos, el concepto general de estabilidad, artículo H, segunda parte, tomo cuarto de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Para comprender la estabilidad de un proceso evolutivo, entonces, hay que observar el modo como la función real tiende a ajustarse a la función ideal, es decir, el modo como el movimiento real obedece a la ley universal. Y una observación tal, para ser efectiva, debe realizarse instante por instante, simultáneamente, en ambas funciones. Con otras palabras, es posible considerar analógicamente a las funciones real e ideal como variables analíticas, ligadas funcionalmente entre sí, y observar los pares ordenados de valores. La relación entre un par ordenado de valores de las funciones real e ideal nos dará una indicación instantánea de la estabilidad. El valor instantáneo de la estabilidad se define así como una relación puntual entre las funciones real e ideal. Es evidente que la sucesiva observación del valor instantáneo de la estabilidad en un proceso evolutivo permite tratar a ésta como si fuese una función dependiente, a la vez de las funciones real e ideal. A la estabilidad como función analítica se la denomina función de ajuste del proceso evolutivo y a cada valor instantáneo relación de exactitud. Cuando entre una función real y una función ideal preestablecida se verifica una función de ajuste, se afirma que la función real está regulada por la función ideal, o bien que el movimiento real está regulado por una ley universal. El estudio de la estabilidad bajo la forma de función de ajuste de los procesos evolutivos y de sus valores instantáneos como relaciones de exactitud es el objeto de la teoría de control de los procesos evolutivos, que se desarrolla en la estrategia psicosocial de la sabiduría hiperbórea. En estos párrafos de la segunda parte de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, se detalla la manera en que un microcosmo resulta ajustado a su estado original mediante una función de ajuste. Allí se menciona que de ser corrompida la función original in extremis, el logos kundalini se libera de su cápsula y recorriendo el canal hélix restablece la función. Este caso extremo resulta fatal para el virya, pero si se trata de desviaciones acotadas, pequeñas diferencias, la función de ajuste normalmente en la persona física la ejecuta un virus. Estos microorganismos son pequeñas porciones de ADN representativo de esa diferencia. Esta es la forma en que el microcosmo se mantiene en línea. Si la función correspondiente indica evolución, el individuo supera el trance, y si la función indica término, el individuo muere. Con este muy breve recordatorio del control de ajuste de las estructuras anímicas, pretendemos traspolar el concepto del control microcósmico al control de una sociedad macrocósmica. A la luz de estos conceptos, estamos en condiciones de afirmar que las estructuras consteladas por la novela mágica del pontífice tirodal Luis Felipe Moyano son la nueva realidad imperante, y con seguridad en modo alguno coincidente con los procesos evolutivos que Chambalá tenía dispuesto. Desconocemos la prognosis del futuro inmediato, pero la actual realidad analizada bajo los conceptos aquí aclarados es sumamente indicativa de la contrariedad que el nuevo contexto habitual les produce.
pues fiel a su antiquísimo proceder, 1000 veces aplicados, y por tanto sobradamente probada su eficacia, no pudiendo influir directamente en la esencia de los procesos recreados, han similarizado el proceso correctivo mutante de la acción recreadora del Pontifex con el mecanismo anímico de la mencionada función de ajuste, viralizando el contexto social mediante la actualización a nivel de cuantificación habitual de un microorganismo cuya previa denominación cultural de coronae le permite instalarse al más alto nivel procesual. ¿Cuál es el tema de la coronación de la serpiente? Y es que si se desea extremar cualquier argumento, se debe buscar la corona en él. Esto es así, pues la cábala judía determina la culminación entelequial de todo proceso en Keter, el séfirot coronario del árbol cabalístico. Cualquier argumento expuesto a la emergencia de esta parte de su propia simbología manifiesta su máxima influencia. Tal es el caso de la emergencia pandemic de un virus coronae. Tal fenómeno es posible debido a la similitud de factores en cuanto a procesos correctivos. Hablamos de la astuta capitalización del particular momento evolutivo social planetario, al que se ha revestido convenientemente a fin de utilizar la potencia que despliega en su desarrollo, de modo tal que sostenga una ilusión que permita el mayor control posible sobre una línea de tiempo del todo inconveniente para ellos, un pseudo control que permita aún así lograr llevar a cabo los planes mutilados por el proceso correctivo mutante recreador, el fenómeno de una civilización ausente debido a la feroz cuarentena sostenida con un pánico hábilmente inoculado, que permita a Chambalá ejecutar ocultamente sus prioridades. Cabe destacar que aunque es verdad la ya conocida acción de instituciones internacionales en cuanto al control de la densidad poblacional y su clara intención de disminuirla drásticamente, creemos que la ciclópea, desmedida y brutal presión ejercida desde el más alto nivel del poder sinárquico en cuanto al empoderamiento de sectores retrógrados, el incentivo a la corrupción de todo tipo y, lo más importante, la clara dedicación y especial atención en lograr la mayor degradación posible de la virilidad del hombre, denotan una intención oculta que va más allá de la manifiesta intención del control poblacional. Es consigna de estos demonios el acto de degradar el contexto habitual, todo lo que sea posible a los efectos de entorpecer, sean estos cuales fueren, los objetivos a futuro de los dioses leales al espíritu del hombre. Creemos suficiente aclaración contextual al presente ensayo como herramienta necesaria que permite comprender nuestra enfática afirmación del inicio del presente. La situación actual es consecuencia y confirmación del efectivo éxito en el cumplimiento de la misión que encomendaran los sidas leales de Agartha al iniciado pontífice Tirodal que conocimos como el señor Luis Felipe Moyano.